tú eres venezolano, tú tienes que estar acá en Venezuela estudiando. Y me dijo, bueno, voy a buscar una escuela adventista, porque, pues bueno, mi querido Chencho no estudia en una escuela adventista. Chencho estudia en una escuela pública de acá de Venezuela y bueno, él no tiene acceso a un colegio privado o a un colegio como la escuela adventista. Así que yo felicito a todos los niños que ya están en una escuela adventista. Chencho les quiere decir algo. Niños, ustedes son privilegiados, ustedes tienen amigos que van a la iglesia, que conocen a Jesús y tienen maestras que aman a Cristo. A mí me gusta mucho eso. Felicitaciones. Muy bien, Chenchito, así es, así es. A ver, mis niños, hoy vamos entonces a hablar, y Chencho me va a ayudar hoy porque Chencho se vino muy preparado, Chencho se vino listo, dispuesto, ¿verdad, Chencho? Bueno, Yair, estuve estudiando un poco, pero yo creo que tú sabes un poco más. Oye, Chencho, no, yo no sé un poco más, solo que estudié un poquito más. Tú eres más pequeño que yo, acuérdate, ya yo fui a la universidad, tú apenas vas a la escuela, así que todo lo que tú sepas está bien, no hay ningún problema, tú me vas a ayudar. Pero mis niños, hoy quiero invitarles a estudiar la historia un poquito más a fondo o un poquito más de la historia del discípulo que estudiamos ayer. Yo quiero ver si alguien recuerda de quién estudiamos ayer. Pedro, muy bien, muy bien. Miren, Chencho dándoles un aplauso aquí. No, Chencho está feliz. Pedro. Muy bien, así es. Así que Pedro, que hoy era un vamos a pescador. aprender exactamente, Pedro, que era un pescador. Muy bien, pero hoy vamos a hablar acerca de la vida de Pedro después de que dejó de ser pescador y se convirtió en ¿qué, Chencho? En un pescador de hombres. Muy bien, Chencho, así es, en un pescador de hombres. Pero quiero que nosotros podamos orar y allí donde están, usted repita conmigo esta oración. Chencho va a ser la oración final, así que vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, papito bueno que estás en los cielos, queremos invitarte para que bendigas a cada niño, a cada niña de este grupo que son muy inteligentes, que nos ayudes a poder seguir siendo amigos, pero sobre todo que nos constituyamos o nos hagamos amigos, seguidores, discípulos de Jesús. Que amemos con todo nuestro corazón a Jesús, quien es nuestro Dios, le entreguemos nuestra vida y podamos invitar a nuestra familia a seguirlo también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Amén. vamos entonces a ir a la Biblia en Mateo, el capítulo 26, el versículo 57 en adelante. Y yo quiero que ustedes presten mucha atención, mis niños, porque resulta que aquí pasó algo bien interesante. ¿Ustedes sabían que el discípulo Pedro había hecho algo malo? ¿Saben qué fue eso malo que hizo Pedro? Oh, perdonen, que Chencho me tumbó la cámara. Oh, caramba, Chencho. Que no creyó en Dios, no creyó en Dios. Muy bien, pero ¿por qué no creyó en Dios? ¿Cómo que no creyó en Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que no creyó en Dios? A ver. Pues como ya habían muchos que estaban predicando sobre él dijo que primero Juan el Bautista, después Jesús, y ya, o sea, ya no creía porque ya le parecía que ya se habían pasado de la raya, que ya hay muchos profetas que están predicando. Así que ya no creía en Jesús porque estaba muy enredado, muy enredado. Muy bien, pero en el caso de Pedro, muchas gracias, mis niños. Que Jesús desconfió de Jesús, porque cuando estaba en la barca... Exactamente. Así es, pero yo quiero decirles algo, mis niños. Jesús tenía a sus discípulos, pero él tenía tres amigos que siempre iban con él a hacer todo. A ver, Chencho, ¿cuáles eran esos tres amigos? Pedro, Santiago y Juan. Muy bien, así es, Chenchito. Pedro, Santiago y Juan siempre estaban con Jesús. Pero resulta que Pedro, cada vez que Jesús iba a decir algo, Pedro salía y decía, sí, Señor, tal cosa y tal cosa. Cuando el Señor se quedó una vez ayudando y despidiendo a la gente, ellos se fueron en una barca y entonces Jesús se vino caminando sobre el mar, porque Jesús es muy poderoso. Así que él se vino caminando sobre el mar y Pedro se asustó y le dijo, Señor, si tú eres, entonces dime
y yo voy camino sobre el mar. Así que en ese momento empezó Pedro a caminar sobre el mar, pero vino una gran ola que tapó a Jesús y Pedro sintió miedo porque no vio a Jesús y comenzó a hundirse y perdió la fe. Así que desconfió de Jesús. Pero después de eso, entonces el apóstol Pedro o el discípulo Pedro hizo algo. A Jesús lo estaban llevando para crucificarlo por algo injusto. Y entonces Pedro hizo algo que a Chencho le entristece mucho, ¿verdad, Chencho? Oh, sí, Yair. Lo que sucede es que cuando Jesús iba camino a la cruz, ya Jesús se lo había dicho a Pedro: tú, al cantar el gallo, me vas a negar. Así que, pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, cuando Jesús estaba allí, cuando Jesús más lo necesitaba, justamente allí. Ya va, Chencho, pero no te pongas así, tranquilo. Cuando él estaba allí solo, triste, cuando nadie lo acompañaba, Pedro lo negó junto con los discípulos de Jesús. Así es, Chenchito. Es muy triste esa historia. Pero, ¿saben ustedes cuál era el problema de Pedro? ¿Sabían ustedes que la Biblia dice cuál es el problema de por qué Pedro negó a Jesús? Y probablemente, mis niños, nosotros también en algún momento hemos tenido ese problema. Nosotros también hemos en algún momento negado a Jesús. Y negar a Jesús es cuando, por ejemplo, tú estás con tus amigos y tú no dices que eres cristiano o que tú crees en Jesús. Cuando tú dices que estudias en una escuela adventista porque te da pena, cuando tú no lo dices, entonces estás negando a Jesús, porque ser cristiano no es malo. Más bien es un poquito malo cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, porque a veces la gente crece y toma decisiones que no son buenas, pero cuando tenemos a Jesús, a veces podemos tomar decisiones malas, pero si Jesús nos está guiando, muy pocas veces vamos a tomar malas decisiones y Dios va a bendecir nuestro camino. Pero aquí dice la Biblia en Mateo capítulo 26, el verso 57 y 58, que cuando agarraron a Jesús, lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y yo voy a poner a Chenchito para que me ayude a leer el siguiente versículo que nos dice la clave de por qué él entonces negó a Jesús. A ver, Chenchito, ayúdame a leer aquí. Bueno, ya voy a ir. Aquí dice: voy, niños, recuerden que yo no sé leer muy bien. Ok, aquí está Chencho leyendo. Y dice así: mas Pedro le seguía de lejos y hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los siervos para el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. No puede ser, eran muy malos y ahí. Sí, exactamente, Chenchito, pero sigue leyendo. Y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Pero no lo hallaron porque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y vi después que vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Pero Jesús callaba, dice el verso 63, y el sumo sacerdote le dijo muchas cosas y hasta le pegaron. Yo estoy triste por esa historia. Pero ¿por qué triste, Chencho? Ya casi te cambio el nombre, Chenchito. Estoy triste porque Jesús necesitaba a sus amigos, porque la gente fue muy mala con él. ¿Y por qué? ¿Acaso Jesús fue malo con la gente? No, realmente no, Chenchito. Lo que pasa es que cuando el corazón es malo, cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, o cuando no queremos seguir a Jesús, nosotros nos convertimos en personas malas. A veces nos convertimos en personas egoístas, que no nos importa lo que los demás sientan, que no nos importa lo que los demás piensen.
Cuando nosotros no seguimos a Jesús, nuestro carácter lo que hace es que se va poniendo cada vez peor, nosotros nos volvemos amargados, a veces solamente nos centramos en tener cada vez más dinero, nos preocupa solamente ser ricos, pero no nos preocupa realmente ser felices. Y hay gente que tiene todo, pero solamente por estar pendiente del dinero, pues sencillamente terminan siendo infelices. Así eran los fariseos. Los fariseos conocían de la Biblia, pero no conocían a Jesús. Y mis niños, quiero decirles algo. Chencho está estudiando la Biblia conmigo, ¿verdad, Chencho? Sí, estoy estudiando, ya he aprendido muchas cosas. Ya me sé con la canción del himno tema, ya yo me sé los discípulos. A ver, cántalo, a ver, Chencho. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Oye, pero pareces una oveja. Pareces una oveja, pero quiero decirte algo. No es Jacobo, hijo de Elfeo. No, del feo no. Es Jacobo, hijo de Alfeo. De Alfeo. Entonces, pero Chencho cantó el feo. Te pasaste, Chencho. Bueno, ya seguimos con la historia. Así es, Chenchito. Resulta que Jesús estaba necesitando de sus amigos y el problema más grande que tuvo Pedro, que por eso le negó, es que Pedro le seguía de lejos. ¿Y qué significa, Chenchito, como lo estudiamos esta mañana, seguir de lejos a Jesús? Bueno, seguir de lejos a Jesús es cuando decimos que creemos en Él, pero no hacemos su voluntad. Por ejemplo, si Él nos invita a estudiar la Biblia todos los días, a orar todos los días para que cada día nos parezcamos más a Él, entonces no sirve de nada decir que creemos en Jesús si realmente nosotros no hacemos su voluntad. Así es, Chenchito. Normalmente nosotros cuando estamos en la calle o cuando tenemos algún amiguito que está con problemas, a veces no nos importa. Y es verdad, hay momentos en que nosotros no podemos hacer nada por ellos, pero sí podemos hacer una cosa desde nuestra casa sin que nadie se entere. Y es arrodillarnos allí al lado de nuestra camita y decirle a Papito Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. De seguro, tú tienes algún amigo que está pasando problemas porque tal vez su papá o su mamá fue contaminada con el virus del COVID-19. O tal vez tú tienes algún amigo que está en el hospital porque su familia tiene cáncer o porque algún familiar tal vez hizo algo incorrecto y está en la cárcel, o tal vez porque tiene alguna persona que está pasando alguna dificultad, tal vez no tienen dinero para comprar la comida, para pagar los servicios, pero quiero decirte que nosotros tenemos que ser amigos de Jesús y seguirles, seguir a Jesús. ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque Jesús nos invita a que nosotros le sigamos de cerca para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Si seguimos a Jesús de lejos, no vamos a poder ser seguidores, solamente vamos a ser hinchas de Jesús, pero no seguidores. Así que yo quiero decirte, mi niño, una de las maneras para poder convertirte en un seguidor de Jesús y seguir a Jesús de cerca es, número uno, aprendiendo a orar. Pero, Chencho, ¿qué otra cosa puede hacer un niño para ser un niño bueno y para también ser un niño como Jesús? Bueno, Yair, se me está olvidando un poco, pero yo creo que un niño que quiere ser como Jesús debe parecerse a Él y aceptarle en su vida. Así es, Chenchito. Yo quiero leerte un versículo que está en la Biblia, Chencho. Y yo lo tengo acá en mi computador y dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el que no creyere, ya es condenado. ¿Sabe, Chenchito? Para nosotros poder convertirnos en un discípulo de Jesús, nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo es un compromiso que nosotros hacemos con Jesús. Y algunos dicen, pero es que yo no tengo la edad suficiente y tal vez papá y mamá piensen que tú estás muy pequeño para tomar decisiones. Pero así como tú puedes tomar decisiones para escoger en qué escuelas quieres estudiar, para escoger quién es tu amigo, para escoger en qué ropa te vas a poner, asimismo puedes tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús si tú lo conoces.
¿Y cómo puedes conocer a Jesús, Chencho? Bueno, yo creo, Yair, que puedo conocerlo estudiando la Biblia, viendo las campañas o yendo a las semanas de oración, yendo a mi clase de Biblia. Y creo que también puedo preguntarle al capellán y a mi maestra cómo yo puedo ser un discípulo de Jesús y qué puedo hacer para bautizar. Así es, algunos niños han dicho que ya están bautizados, pero si los bautizaron siendo bebés, ellos tienen que tomar su decisión de bautizarse ellos mismos, porque cuando ellos se bautizaron de bebés, ellos no lo decidieron sus padres. Oye, Yair, tú sabes que yo creo que mi mamá me bautizó cuando yo estaba pequeño, pero yo no me acuerdo de eso. Así es, porque el bautismo no es solamente un rito. Con el bautismo, yo le digo a Jesús que quiero convertirme en su discípulo y le digo a todo el mundo que me ve y a los ángeles que no me ven, a los ángeles buenos y también a los ángeles malos, que yo ahora pertenezco a Jesús, porque el bautismo es una muestra pública de que yo ahora soy creyente en Cristo, de que ahora le pertenezco a Cristo. Oye, Yair, eso quiere decir entonces que cuando yo me bautice, yo le voy a decir a todos que yo soy un seguidor de Cristo. Sí, sí, sí. Oye, Chencho, pero estás alborotado hoy. ¿Qué tienes hoy? Es que estoy emocionado porque te tengo una noticia. ¿Una noticia? ¿Cuál noticia, Chencho? Bueno, yo conversé con mi mamá y con mi papá. Ellos no son de la iglesia, pero ellos les gusta que yo sea de Jesús. Así que dijeron que si yo era tu amigo y si yo iba a la iglesia contigo y me hacía responsable, y tú te hacías responsable de mí, de enseñarme la Biblia, entonces yo puedo ir a la iglesia y bautizarme. ¿En serio, Chencho? Sí, pero yo todavía no sé exactamente qué voy a hacer, pero lo estoy decidiendo. Por eso, amiguitos, yo quiero hacerles una invitación. Ahí, me dijo un pajarito por allí que allí en el colegio hay una iglesia o un bautisterio del colegio en donde ustedes pueden entregar su vida a Jesús. Pero para hacer eso, usted tiene que escribirle a su maestra y su maestra entonces va a explicarle qué debe hacer a usted y a sus padres. Y también el capellán va a llamarles y va a decirles qué deben hacer. Pero yo quiero decirte, tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús es la mejor, pero yo no quiero hacerlo solo. Yo quiero que tú, si estás tomando la decisión, entonces lo hagas conmigo. ¿Qué te parece si colocas en el chat? Bueno, yo no sé, profe Alexis, si ya el chat está activo. Yo soy un poco abusivo, pero ¿podría por favor ayudarme a activar el chat si no está activo, maestro Alexis? Maestro Alexis. Maestro Alexis. ¡Listo, Chencho! Muy bien, maestro Alexis. Por poco pensé que nos habíamos quedado sin señal y sin internet, porque aquí en Venezuela siempre se cae el internet y se va la luz. Ay, qué problema vivir en Venezuela. Pero quiero decirles, van a colocar allí en el chat, si ustedes quieren ser como yo, van a decir, yo no quiero negar a Jesús. Yo quiero entregar mi vida como Chencho. ¿Qué les parece? Oye, yo creo que a mí me quieren mucho, Yair. Sí, casi me pongo celoso. Bueno, pero vamos a ver qué niños escriben allí. Yo no quiero negar a Jesús y quiero ser del grupo de Chencho. Yo no quiero negar a Jesús y quiero ser del grupo de Chencho. ¿Cuál es el grupo de Chencho? Los niños que quieren entregar su vida a Jesús esta semana. ¿Cómo le van a entregar su vida a Jesús? A través del bautismo. Así que allí usted va a decir, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Bueno, yo no quiero negar a Jesús y quiero ser del grupo de Chencho. Pero si tú tienes... ¿Perdón? ¿Qué dicen? Yo no escuché.
Creo que estoy un poco sordo. ¿Qué dijiste, amiguito mío? Estoy un poco despeinado, ¿verdad? Un poquito. Pero fue porque me Échate levanté un muy poquito de rápido. aquí. Ya. Y ahí me ayuda. Muy bien. Sí, Listo. yo sé que ustedes me aman más a mí. Por eso quiero hoy cerrar con una oración por mis amiguitos. A la semana de oración. ¿Quieren invitarme siempre? Por mí sí. Muy bien. Por mí también. Checho, mira, aquí tengo la camiseta de Colombia para regalártela. ¡Oh, no puede ser! Yo estoy muy feliz. ¡Sí! Bueno, yo les voy a decir algo. Quiero orar por ustedes, niños, porque me emociona mucho, mucho que hay muchos niños que quieren ser como yo y bautizarse en esta semana y no quieren negar a Jesús. ¡Sí! Pero recuerden que tienen que decirle a sus padres que quieren hablar con su maestra y también decirle que quieren entregar su vida a Jesús y que la maestra les va a explicar cómo se hace eso, ¿ok? Pero mis niños, también voy a orar por ustedes para que decidan entregar su vida a Jesús, porque las maestras les van a llamar, porque los que colocaron eso es porque quieren entregar su vida a Cristo como yo. Así que vamos a orar juntos por ustedes. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a colocar las manos juntas y vamos a orar. Oremos. Señor, que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos amas mucho. Queremos pedirte perdón porque al igual que Pedro, nosotros también te hemos negado. A veces nos da pena decir que te amamos, pero Señor, tú nos amas mucho más y tú nos quieres como somos, a veces mentirosos, a veces desobedientes a papá y a mamá. A veces también le decimos cosas a nuestros compañeritos con groserías y perdónanos, Señor. Pero yo te quiero pedir que tú recibas mi corazoncito, que tú me ayudes, que mi papá y mi mamá me dejen tomar la decisión y que yo pueda bautizarme en esta semana. Y que también mis amiguitos que están emocionados como yo puedan hacerlo, entregar su vida a Jesús. Gracias, Señor, porque me amas. Bendice a mis amiguitos que están escuchando esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Chao, amiguitos. Los quiero.